Bueno, vamos a empezar con esta actividad de hoy que estaba prevista en el cronograma en relación al módulo 5 y que en esta primera instancia hemos definido como nuevas formas de trabajo en salud. Eh, Antes que nada les quiero decir que para el próximo encuentro vamos a colocar en la plataforma el enlace directamente, además de lo que le puede estar llegando por mail que según Joana me dice de que no le llegó el mail con el enlace, así que lo vamos a colocar también en la plataforma para que puedan ingresar directamente desde ahí. O sea, cuando digo plataforma me estoy refiriendo al campus virtual. En esto que vamos a conversar en esta noche, que tiene que ver con nuevos modelos de trabajo en salud, de organización de las instituciones, eh, sin caer en algo de lo que a lo mejor se puede pensar como una utopía dentro del marco de lo que es el trabajo en salud, vamos a suponer que de la cantidad y numerosas cuestiones terriblemente complejas que tiene el trabajo en salud, ni hablar de lo que también tiene pensar en nuevos dispositivos que hagan a la organización de los servicios de salud. Por lo cual, y en relación a lo que estuvimos charlando en módulos anteriores, si ustedes recordarán que... Darío, Sí, ¿se escucha? Darío, Sí, ¿podrás acercarte al micrófono o algo? Porque por ahí se va la voz. No sé si me pasa a mí o solamente. hola, ahí se escucha. ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo escucho, pero por ahí viste como que te alejas del micrófono, me parece como por ahí se va. Ahí, ahí puede ser. Bueno, seguimos entonces. Ahí es mucho mejor, ahí mucho mejor. De esto que hemos planteado como nuevas formas de trabajo en las organizaciones, en esta noche vamos a tocar un punto que para nosotros resulta de suma importancia, que es lo que se denomina como gestión colegiada en el trabajo en los equipos de salud. Como decía hace un ratito, no sé si se entendió que esto puede a lo mejor sonar utópico en la realidad en la cual muchos de nosotros nos desenvolvemos habitualmente, pero la idea es pensar esto en un futuro posible y que tiene también una propuesta que se constituye en una contrahegemonía de lo existente habitualmente. Por lo cual, y tratándose justamente de una contrahegemonía, eh, el camino para llegar a esto no es un lugar o no es un sendero muy preparado para soportar nuestra rápida caminata. Por lo cual vamos a tener miles de discusiones y problemas y obviamente de desaceptaciones, si vale la palabra, de esta propuesta. Así que yo le voy a pedir que para que no se torne demasiado denso, porque también en los encuentros anteriores hemos notado poca participación de ustedes, nos gustaría, y a mí me gustaría particularmente, que interrumpan y que puedan hacer las acotaciones que consideren oportunas. ¿Mm? Así que adelante entonces con la presentación. Bueno, el autor que nosotros vamos a utilizar o que hemos utilizado en este caso, ustedes ya lo conocerán, que es Gastón Wagner de Sousa Campos, que es un sanitarista brasilero, muy referencial para nosotros, en tanto que ha venido estudiando, analizando y de hecho ha puesto en práctica numerosas propuestas que tienden a de contrahegemonizar, pero mejor dicho, a contrahegemonizar lo establecido. En este sentido, de Sousa es el que más ha teorizado sobre estos modelos de gestión colegiada, o mejor dicho también como de gestión democrática del trabajo en los equipos de salud. Esto puede sonar también bastante irracional en algunos lugares, porque se hace difícil pensar que la gestión
a los cuales muchísimos sinonimizan con administración, pueda ser organizada desde el punto de vista democrático, sobre todo cuando del trabajo en los equipos se trata, ¿verdad? ¿A quién no le habrá pasado pensar que la mejor forma de la organización en el trabajo es justamente una línea vertical en la cual todos supuestamente se alinean, valga el término si cabe en esa consideración, donde todos se alinean y se obtiene un resultado, que puede ser, por ejemplo, el funcionamiento de un servicio determinado dentro de un hospital, sea un laboratorio, sea un equipo, una sala de rayos, sea la internación de una determinada patología en la cual nuestros servicios todavía siguen organizados por órganos y no por problemas en relación a la complejidad o a la progresividad de trabajo en el problema. Entonces, plantearse esto de que la gestión o la organización o la administración, que no son las mismas cosas, pero que ustedes ya saben a esta altura, y muchos de ustedes lo saben de antes, que hay una tendencia a la sinonimización de estas palabras, pero esta propuesta básicamente tiene que ver en algo que normalmente no es habitual en las organizaciones de salud, que es justamente la participación democrática de los trabajadores, de los equipos de salud y un paso importante hacia adelante que también es la participación de los usuarios en el proceso de toma de decisiones. Pero vamos a comenzar desde esta perspectiva. La propuesta de Sousa, que como les vuelvo a recordar, este método de gestión colegiada, en realidad pretende ser alternativo a la tradición autoritaria, que como hemos visto en el marco de la burocracia y de lo que engloba la teoría general de la administración, de ninguna manera esta teoría general en la administración se soporta en términos democráticos, sino justamente en una forma de lineamiento o de programa a cumplir, y esta propuesta es justamente todo lo contrario a la tradición de la administración. Y, como ustedes saben, el eje principal de la administración actual, como decíamos hace un ratito, se asienta en los programas, en las directrices y en los principios que son sugeridos o que han sido sugeridos básicamente por Taylor y Fayol, que son también los dos autores, por así llamarlos, paradigmáticos en esta modalidad de gestión, llamada en este caso administración. Para Joana sí, estamos pasando las... Perdón, se bloqueó el icono. Ahora sí se ven, ¿no es cierto? Sí, ahí sí, perfecto. Sí, se había bloqueado el icono. Les pido disculpas, voy un poquito para atrás. Les muestro de vuelta esta diapositiva. Bueno, estamos con algunos ajustes acá. Milagros dice que no escucha. Creo que va a tener que habilitar su sonido porque acá está en la plataforma está todo conectado. Les decía que este nuevo método de gestión colegiada o de gestión democrática del trabajo de los equipos de salud es lo que vamos a trabajar esta noche. Y también les iba diciendo que este modelo de gestión colegiada se propone como alternativa a lo habitual o a la tradición autoritaria y burocrática que engloba a la teoría de la administración, la teoría general de la administración. Y que, como señalábamos, esta teoría general de la administración básicamente se sustentan dos autores que son Taylor y Fayol, que lo hemos visto en relación a lo denominado, el denominado Taylorismo, que es, como recordarán, asociado a la industria textil, a la organización y la producción de la industria textil, básicamente, y Fayol en el marco de la burocracia. Y también que el eje principal de la administración en este caso son las directrices y los programas. La epidemiología clásica, altamente autoritaria y contestataria, se sustenta justamente en estos principios de directrices y de programas, y le cuesta razonarse por fuera de ese ámbito.
Lo menciono en calidad de agregado a lo anterior. Durante los años 70-80 hubo otro principio que se denominó el de calidad total, que se intentó con esto considerar algunos otros factores que podían hacer a la eficacia de las organizaciones, pero en realidad se supone que ha sido una especie de camuflaje sobre la teoría general de la administración, entre comillas, para tornarla un poco más aceptable y un poco menos contestataria. A pesar de que hasta nuestros días es lo que más se acepta, está clarísimo. Yo diría que el 99% de nuestras instituciones están organizadas en esa perspectiva. Y permitió, en la teoría, digo, la modalidad clásica, la incorporación de ciertos métodos de control y de gerencia del personal que han sido más modernos, pero no necesariamente diferentes a la organización básica propuesta por el Taylorismo. No básicamente diferentes. En realidad, esto de pensar que el trabajador era una persona en la cual si estaba sano, si no se agotaba, y si podía hacer hasta deporte adentro del ámbito de trabajo, iba a producir más. A eso nos estamos refiriendo, que han sido esta forma de gerencia moderna del personal en las organizaciones y fundamentalmente en la industria y también en las instituciones. Un principio para nada menor en lo que ha sido la organización de los sistemas de salud y la gestión a lo largo del siglo XX y fundamentalmente a la finalización del siglo XX. En función también de las propuestas ajustadoras de la década del 90, sustentadas por el Banco Mundial. Ustedes recordarán lo que haya sido, o lo que fue, mejor dicho, el invertir en salud, el informe Invertir en Salud del Banco Mundial, etcétera, y otros tantos que no vale la pena ahora mencionar, pero posteriormente seguramente lo haremos. Han apostado y apuntado estrictamente a que los sistemas de salud en América Latina fundamentalmente se reconviertan, se reconstituyan y se restablezcan aquellos que ya no lo eran en la modalidad taylorista, y la forma más radical es como dice en esta presentación. En este caso, su principal meta sería retirar el poder de decisión de todo el personal de salud, fundamentalmente los médicos en su quehacer clínico cotidiano. He pensado esto en el trabajo médico, que en realidad está involucrando todo el trabajo en salud. No es el trabajo médico hegemónico per se, sino que tiene que ver con el trabajo en salud prácticamente. Este concepto de atención gerenciada, que en el mundo anglosajón se lo denomina Management Care, es una modalidad muy fuerte en la organización de los sistemas de salud de Estados Unidos, básicamente en el denominado sistema de seguros de salud. Que ahora, si ustedes ven lo que está sucediendo a nivel nacional en esta propuesta de cobertura universal de salud, es muy similar en su esencia, aunque ahora no lo parezca, pero esto está planteado a mediano y largo plazo para poder alcanzar esto en aquellos lugares donde ha habido una particular participación en la toma de decisiones de los trabajadores de distintas disciplinas para volver a lo que era antes, aunque sea ese 1 o 2% que uno puede estar dimensionando en nuestras organizaciones de salud que han tomado ese perfil, vuelvan al esquema taylorista de base. Y, como decíamos al principio, estamos hablando de una contrahegemonía a la administración o la teoría general de la administración taylorista. La propuesta de la gestión colegiada también se propone como una antiatención gerenciada, totalmente diferente a la lógica de los seguros de salud privados, totalmente diferente a la ausencia de democracia o de participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Como dato sumatorio a lo que mencionaba recién, la gestión colegiada también
pretende alterar en la práctica cotidiana la distribución de poderes, tanto hacia el nivel central de lo que uno puede llamar gerencia. Esta palabra gerencia es más bien una acepción muy del portugués, nosotros podríamos decir de la gestión, mejor dicho, y los equipos de salud, o desde lo que sería el nivel central y los equipos de salud. Nivel central entendido ya sea a nivel ministerial o desde un nivel hospital también. Solamente que esto se propone como contrario a la atención gerenciada. O sea, la atención gerenciada propone todo lo contrario, no a la distribución de poderes entre el nivel central y los equipos, al contrario, todo el poder ubicado en el nivel central. Y los equipos haciendo lo que el nivel central dispone, sin participación en la toma de decisiones. ¿Se comprende? Hablen. ¿Están durmiendo o están despiertos? Hola. Comprende, sí. Bueno. Si tuviese una columna vertebral, los dispositivos de gestión colegiada estarían constituir procesos graduales que son progresivos, que no son tan chocantes, con cada vez mayor delegación de la autonomía a los equipos, creando al mismo tiempo nuevos padrones de responsabilidad de los trabajadores con la salud de los ciudadanos. Bueno, esto suena también extremadamente utópico, ¿verdad? Fíjense, piensen un poco en lo que estamos diciendo. Hablamos de constituir procesos graduales que le vayan otorgando autonomía a los equipos. Ustedes recordarán que en la década del 90 el fenómeno de descentralización de las escuelas, bueno, previo a esto fue el fenómeno de descentralización de la salud, pero lo más categórico y notable fue cuando se transfirieron las escuelas nacionales a las provincias, con el cuento de que se delegaba todo el poder y que esto iba a favorecer la administración local de las escuelas que no se podían ya administrar más desde nación. Bueno, eso desde el punto de vista operativo puede sonar muy seductor, ¿no es cierto? Pero en concreto fue que lo que se delegó fue todo, fue no solo la administración o la gestión, sino que también se delegó la gestión de los recursos. Por lo cual no era lo mismo una escuela técnica en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que una escuela técnica en Quimil y Santiago del Estero. Porque quien iba a financiar ahora eso era la provincia y en función de los recursos disponibles la provincia iba a destinar esos recursos que eran escasos ya de por sí a lo que tuviera en agenda, ¿verdad? Entonces, esta delegación de autonomía, nosotros estamos diciendo que tiene que ver con la delegación del poder de decidir. Ahora, el quid de la cuestión aquí sería, ¿delegamos todo el poder de decidir o hay algunas cuestiones que necesariamente tienen que ser decididas por otros? Eso se constituye en un dilema. Por eso se plantea, y de Sousa Campos habla de procesos graduales y sobre la marcha ir viendo cómo van funcionando los procesos o cómo se establecen las directrices democráticas y cómo se participa. Porque uno puede creer que todos los trabajadores pueden disponer de esta responsabilidad de la salud con los ciudadanos, pero también sabemos que muchas veces nosotros como trabajadores de la salud nos organizamos en función de nuestros propios intereses y la salud de los ciudadanos en este caso pasa a un segundo plano. Bueno, ¿cómo construir ese sentido de responsabilidad? También es un dilema. Seguramente en muchos de los lugares donde ustedes se desempeñan esa responsabilidad ya ha llegado a un nivel pleno y en otros sea muy escasa. Es parte de la diversidad de nuestras organizaciones, ¿no? La utopía. Ustedes saben que Galeano decía esto de que la utopía era algo que uno siempre persigue y se aleja de uno, hasta que en algún momento se logra alcanzar. Pero también de Sousa dice esto, ¿no? De la utopía de la democracia directa,
y algunos modos prácticos de concretarla a esa democracia directa, porque nuestra organización democrática formal burguesa está organizada desde el punto de vista representativo, no directo. ¿Qué significa esto? Bueno, la Constitución argentina dice que el pueblo no gobierna por sí mismo, sino que a través de sus representantes. Para eso elige sus representantes y estos representantes generan los actos de gobierno, generan las leyes e imparten justicia, ¿verdad? Pero para poder transformar esto en una democracia directa, a lo cual, por sobre todas las cosas, el poder político es muy temeroso de esto, porque darle el poder a la gente, y en este caso a los trabajadores, puede ser complejo desde ya, puede ser muy beneficioso desde ya, o también puede ser negativo, dependiendo del momento, el lugar. ¿Eh? ¿Y quién puede definir eso, si puede ser negativo o positivo? Una persona no, se supone que un equipo. Un equipo también de calificación y de experiencia en este tipo de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, se exige una profunda reforma moral y cultural de los protagonistas. Algo extremadamente hiper complicado. Y máxime en este contexto nacional nuestro, en el cual se está planteando un regreso a los 90 en los servicios de salud, en la gestión de los servicios de salud. O sea, fíjense, ¿no? El tiempo no son tantos años, son 20 años para atrás. Diríamos casi 30 años para atrás. Bueno, 30 años en la vida de un ser humano es mucho tiempo, ¿no? Pero en el cambio de las organizaciones es poco tiempo. Y plantear ahora una reforma moral y cultural puede constituirse en todo un desafío, compañeros y compañeras. Bueno, todo al mismo tiempo, un vector influenciando a otro, todo el tiempo, cambiar la vida, cambiando las personas y las instituciones. O sea, pueden ser estas tres formas, ¿no? Cambiar la vida, cambiando las personas y las instituciones. ¿Estamos en condiciones hoy de hacerlo? Pregunto, ¿no? ¿Cómo reformular las prácticas sanitarias? ¿Cómo descubrir nuevos modelos que de hecho produjesen salud y sobre todo nuevos modelos para gestionar las instituciones públicas? Son preguntas también que se ha planteado de Sousa Campos, por lo cual ha planteado, o mejor dicho, en su propositividad ha señalado la posibilidad de la gestión colegiada. Quizá no como solución a todos los problemas, pero sí como un avance notable sobre lo hegemónico actual. Esto vamos a pasar. ¿Cómo combinar democratización institucional con capacidad operacional? Y con algún grado de centralización vertical, pues es probable que algo de descentralización sea necesario. Ahora, en nuestra organización aquí actual, la centralización ha avanzado mucho en estos últimos 2 o 3 años en salud. Ha avanzado mucho, pero sigue habiendo algún espacio todavía importante de descentralización que puede estar a lo mejor convocado a una democratización institucional. Pero bueno, esto realmente es fluctuante en situación actual y va cambiando notablemente de un momento a otro, ¿verdad? ¿Cómo propiciar la independencia y la autonomía para cada uno de los equipos? Ojo, con cuidado, independencia y autonomía, porque esto no significa hacer exclusivamente lo que uno quiere, sino también relacionado a una propuesta general, donde cada equipo es parte de esa propuesta, tanto operativa como decisoria. Sin perderse la noción de sistema o sin que fuese comprometida la directriz de integralidad de la atención. Estamos claros que algún nivel de centralización y de directriz debe existir. Ahora, si esas directrices son exclusivamente decididas por el nivel central y no en participación con el nivel de equipo, y bueno, probablemente esto termine siendo más de lo mismo, ¿verdad? Otro dilema, ¿cómo motivar a los trabajadores de la salud aplicando su capacidad de reflexión y de autoestima?
¿Cómo motivar? A ver, piensen ustedes que en algunos lugares las reuniones de equipo son consideradas pérdida de tiempo o reuniones inútiles porque se desgastan en los fenómenos catártricos de cada uno de los integrantes, etcétera, etcétera. Hablábamos de trabajo en equipo en el encuentro anterior, recordarán de la importancia de esto de ceder, que tiene que ver también con la capacidad de saber escuchar o de aprender a escuchar. Pero está claro que la reflexión y la autoestima es muy importante. La reflexión sobre los problemas y también esto de la autoestima, también con cuidado porque puede ser transformado en un narcisismo puro. Entonces, todo en su medida. ¿Cómo articulamos autonomía y creatividad con responsabilidad profesional? Pequeño dilema, además de todo lo que les vengo mencionando, ¿no? ¿Cómo articular la autonomía y creatividad con la responsabilidad profesional? Porque a cualquiera se le puede ocurrir algo para hacer en un centro de salud, en un hospital, pero esto impone una responsabilidad profesional a la hora de, por ejemplo, dar respuesta a un problema, en el caso médico, a la atención de una neumonía, por ejemplo. Yo puedo tener quizá la creatividad para trabajar con las mujeres del barrio en la prevención del embarazo no deseado, pero tengo una neumonía, un paciente con una persona con una neumonía que está esperando en el office y yo no le doy bola porque estoy priorizando esto y forma parte de mi creatividad. No sé si se comprende el ejemplo. Sí, perfecto. Bueno. Las corrientes de ustedes sabrán, ¿no? De los planificadores a gerentes, estos gerentes de la empresa privada, gerentes de la CUS, de lo que se viene, de la cobertura universal de salud, tienen una esperanza común, esto no es un invento, está claro, que es la de administrar personas, como si fuesen instrumentos, cosas, recursos, destituidos de voluntad y proyectos propios. Esto es taylorismo puro. Entonces, en la medida que los planificadores asciendan a gerentes, en la lógica normativa y en la organización taylorista, y nos vamos a quedar nosotros, los seres humanos, sin capacidad ni voluntad de nada, más que de obedecer lo que nos dicen. Ese es el objetivo primordial de la administración tradicional. Ya lo hemos discutido, recordarán aquel documento de Hugo Spinelli sobre las diferencias entre gestión, administración, etcétera. Y estas escuelas tradicionales de la administración buscaban disciplinar al trabajador. Obviamente, quebrarle el orgullo, usted no es nadie, usted lo único que tiene que hacer es trabajar, porque si no, atrás suyo hay otro y usted lo echamos. Y la iniciativa crítica ni hablar, no existe ni puede existir. Esto mismo está absolutamente reproducido en nuestras instituciones, en las organizaciones públicas. O no, lo habrán visto, me parece, en algún momento, ¿verdad? Bueno, para estimular la democratización en los servicios de salud, uno puede decir estimulemos la participación comunitaria. ¿Cómo? Con consejos de salud, con usuarios, trabajadores y prestadores. Sí, también es fácil decirlo, pero para desarrollarlo esto y sostenerlo y que no se caiga porque se constituyen en dispositivos altamente artesanales, muchas veces empujados por algunos locos o algunos histriónicos o algunos personajes que ponen mucho de sus coronarias en esto, pero que cuando se corren por determinado motivo estos procesos desaparecen. Entonces, cuesta horrores, ¿verdad?, desarrollar esto. Pero a algo de esto tenemos que apostar. En una sistemática de encuentros, en la lógica de los consejos de salud, es un aporte más a lo que vamos a ir ahora desarrollando, que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Como bien dice aquí, no ha sido encontrado aún el modo para institucionar todas estas directivas democratizantes que suenan tan lindas y se ven poco posibles de realizar. En el día a día los servicios eran o son gobernados según diferentes variaciones del taylorismo. No solo desde el punto de vista de estos gerentes tayloristas, sino también de la conciencia del trabajador en relación a sentirse sometido
y creer que no está sometido, que es parte de algo que en realidad no existe. Es el triunfo virtual y real del capitalismo sobre la conciencia de la clase obrera, si vale el ejemplo desde el punto de vista marxista. Eh, y la democracia se acaba acá en los consejos de salud y de ahí en adelante opera obviamente la lógica tradicional de la gerencia. O sea, estamos planteando de un dispositivo que existe, que no son tales, pero más o menos existe. En los hospitales de autogestión de Santa Fe, Rosario, en Buenos Aires existe esta lógica de consejos de administración y se le otorga cierto nombre de que son ejemplos de la participación democrática. Estos consejos, para quienes no lo conocen, son parte de la administración hospitalaria y están conformados por un representante de los profesionales, médicos, TO, kinesiólogos, químicos, odontólogos, psicólogos, etcétera. Un representante que se denomina de los mal denominados no profesionales, que es de los enfermeros y los técnicos, un representante del Estado, que es el presidente del Consejo, que es nombrado por el Ejecutivo Provincial, un representante de la comunidad, que lo votan las organizaciones de la comunidad, y un representante de la cooperadora o asociación benéfica si funcionara en el hospital y el director médico. Estos consejos pueden administrar en términos tayloristas o pueden administrar a lo mejor desde el punto de vista de la gestión. Lo más común es que trabajen desde el punto de vista taylorista, pero sí se lo quiere demostrar como un ejemplo de participación y de democracia. Pero en verdad son otra alternativa más dentro del propio taylorismo, mejor dicho, de la ópera, perdón, de la lógica tradicional de la gerencia, ¿verdad? Esto de que la democracia comenzaba y terminaba en talleres de planificación o de territorialización, etcétera, obviamente, porque también uno supone que convocando a la gente para trabajar a ver cómo nos vamos a organizar ante tal o cual brote epidémico, fíjense, siempre tomando desde la epidemiología clásica irracionalista y negadora de todo lo otro más que la existencia de virus, bacterias y algunas condiciones, determinaciones de patologías según el ambiente, según la zona geográfica, ¿no? Y en relación a esto, por supuesto que las prácticas sanitarias se alteraban poco, perdón, casi nada, y se percibía un mayor compromiso de los trabajadores en la producción de salud, pero siempre también con una limitación desde el punto de vista de, de llegada directa al taylorismo. Bueno, al respecto de crear espacios de democracia ampliada también no es sencillo. Productores de sujetos ciudadanos, grupos capaces de imponer resistencias a las determinaciones del medio, equipos capaces de luchar con los saberes estructurados sin permanecer presos de las cadenas de control fundamentalista. Uno puede plantearse acá varios puntos en común. Puede plantearse varias cuestiones aquí, ¿no es cierto? En el cómo, todos estos ítems o puntos que yo les estoy mencionando, uno se lo puede estar planteando en relación a cómo, si están por ahí siguiendo el hilo de lo que estamos conversando, supongo que les surgirá estas inquietudes, ¿no? Puede ser un primer paso en la creación del nuevo método, sugerir modificaciones de los organigramas de los servicios de salud, que en general están, como ustedes saben, inspirados en el fayolismo, en la teoría general de la administración y en el taylorismo. Y se pueden crear departamentos y secciones recortadas, no según profesiones, sino conforme a la lógica del proceso de trabajo. Fíjense, este detalle no es menor, departamentos y secciones
o también se las denomina comunidades de producción, recortadas no según las profesiones, sino conforme a la lógica del proceso de trabajo. Por ejemplo, una unidad o un departamento de salud del niño, que no es un departamento de pediatría o de pediatras, es un departamento de salud totalmente diferente. Todos los profesionales envueltos en un mismo tipo de trabajo, con un determinado producto u objetivo identificable, pasarían a componer una unidad de producción. O sea, cada sección o departamento sería compuesto por un equipo multiprofesional. Fíjense en esto. No estamos hablando en esta unidad de producción de salud del niño llena de pediatras. Estamos hablando de esta unidad va a tener, por ejemplo, un trabajador de la salud mental, un agente sanitario, un neuro, neurodesarrollador, un pediatra, un odontólogo pediatra o especialista en esto o no, o un odontólogo general que puede estar incluyendo también esto, un trabajador social, etcétera, etcétera. No estamos hablando agrupamiento por profesión, sino que estamos hablando por agrupamiento por problema, ¿m? O por progresividad. ¿Qué es esta unidad de producción que por ahí suena un tanto eh, monetaria, por así decirlo, pero en realidad es una unidad de producción de salud? Bueno, todos los implicados con la salud de los niños en un centro de salud, por ejemplo, en el ejemplo que mencionábamos recién, o todos los implicados con la administración financiera constituirán una unidad de administración financiera, etcétera, etcétera. Es decir, distintas unidades de producción que existan en una organización que habitualmente se los denominan servicios, por ejemplo, ustedes dirán, sí, es verdad, el servicio de ginecología de mi hospital tiene todos los ginecólogos, tiene un administrativo y tiene este, un oncólogo, qué sé yo, tiene, bueno, en realidad se puede hacer con esa misma gente, por supuesto, pero sería una unidad de producción de salud en la mujer y sería a lo mejor un grupo donde también intervendrían otras disciplinas y no precisamente los médicos ginecólogos. Lo mismo en la administración financiera. Va a estar el contador, el licenciado en economía, el administrativo, el tesorero, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vamos a plantear en cada una de estas unidades de producción, eh, una definición a la hora del proceso de toma de decisiones, que ya vamos a llegar a eso. En esto señalamos que los propios trabajadores de cada servicio, a partir de estas orientaciones generales, compondrían un nuevo organigrama, ¿no es cierto? Y a diferencia de esto que muchas veces es reclamado, en el caso por lo menos de aquí de Santa Fe, por los gremios, fundamentalmente UPCN, que muchas veces lo que se trata es de acomodar algunos cabezones en lugares clave y no moverlos nunca más de ahí. Plantear un organigrama mutante es todo un tema, todo un debate. En las organizaciones sindicales tradicionales también, por supuesto, ¿no? Cada unidad de producción tendrá un único coordinador, no va a tener más un jefe esta unidad de producción. Va a tener un coordinador, que no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo un coordinador que un jefe. Recuerdan que eso lo estuvimos viendo, ¿eh? No es lo mismo, aunque un jefe se puede comportar como coordinador y un coordinador se puede comportar como jefe, en términos antidemocráticos o democráticos. Entonces, cada unidad de producción tendrá un único coordinador y elaborará un proyecto de trabajo. El proyecto no lo va a hacer el coordinador solo, lo va a hacer con su equipo. Podrá ser el esqueleto de ese proyecto, pero se supone, o vamos a alentarlo a que este coordinador con su equipo elaboren un proyecto de trabajo en relación al área que les compete. Para ello, obviamente, será necesario algún aporte teórico, será necesario discutir un documento, el antitaylorismo de Gastón de Sousa, en el cual está relacionado esta presentación. Bueno, habrá que desasnarse en ese sentido. Se supone que también ustedes estarán en condiciones de plantearlo en sus lugares de trabajo.
Todos los participantes de estos colectivos, que son multiprofesionales, obviamente, compondrían un colegiado para cada una de estas unidades de producción. Y ese colegiado es el encargado de elaborar las directrices, que no son autoritarias ni antidemocráticas, sino tendrán las metas y programas de trabajo y serán evaluados periódicamente. O sea, primero se constituye la unidad de producción multiprofesional con todas las personas que están trabajando en un objetivo común, ¿eh? Y todos los participantes componen ese colegiado. Esa unidad de producción, los integrantes de esa unidad de producción se van a reunir en un colegiado para discutir cómo van a planificar la meta de trabajo de este año. Ahora que estamos cerca del fin del año, es el momento ideal para plantearse esto, a ver de cómo cada unidad de producción es convocada a sesionar. El colegiado es un grupo que sesiona, donde va a tomar una definición. Esa definición va a ser a lo mejor una meta para cumplir en el 2018. Por ejemplo, la unidad de producción de salud del niño define que va a bajar a 0 los casos de bronquiolitis, por ejemplo. Y en esto va a tener que actuar el médico, la enfermera, la admisionista, el kinesiólogo, etcétera, etcétera. Digo como ejemplo de algo de enfermedad, pero en el caso de la unidad de producción financiera, bueno, no se va a apuntar solo a bajar el gasto, sino a ver en función del gasto que tenemos cuáles son los resultados que vamos a generar. Y ese colegiado, que es nada más y nada menos que es el espacio donde sesiona, o el grupo que sesiona, o cuando la unidad de producción sesiona, es el que va a elaborar el documento, que son estas directrices de cada unidad, ¿verdad? Entonces, si el colegiado es el que sesiona y decide, ¿qué corno hace el coordinador? ¿Qué va a hacer el coordinador ahí si esto está en la democracia horizontal absoluta, cosa que no existe la horizontalidad absoluta, pero ¿qué hace ese coordinador ahí? Bueno, tiene la dirección ejecutiva, va a implementar las decisiones del colegiado, de esa unidad a la cual coordina, y tomará decisiones imprevistas conforme a la dinámica de los acontecimientos, pero siempre va a estar apoyado en directrices definidas por el colectivo. ¿Se entiende? El jefe de servicio hoy, que sería la antítesis del coordinador de la unidad de producción, ¿qué hace? Tiene dirección ejecutiva, pero implementa las decisiones en función de lo que se le ocurre ese día. No convoca a su equipo a sesionar, salvo excepciones. Excepciones y que entran dentro de la informalidad. Bueno, esta lógica de unidades de producción con coordinadores, lo que nosotros proponemos es que tenga una formalidad, con una agenda y con una documentación de lo que se elabora. Otra función del coordinador también será funcionar como uno de los ejes de comunicación con el exterior, ¿verdad? Y va a establecer contacto con otras unidades, con la dirección general, no del servicio, con los usuarios, etcétera, con la dirección general de la institución. Aunque hay que tener en cuenta que la dirección de la institución tiene que convocar después a cada coordinador de cada unidad también a sesionar, y a ver cómo avanza en la planificación o las directrices que se hayan planteado para el año. También debe facilitar el acceso de todos a informaciones fundamentales y crear los horarios para encuentros periódicos del colectivo en cada una de las unidades de producción. O sea, el coordinador tiene que llevar la agenda de las reuniones, tiene que estar programado en el año, y tiene que direccionalizar la información de lo que se define ahí. Y también escoge el tiempo para las reuniones en la jornada de trabajo, y la reflexión también, formando parte habitual en el proceso de trabajo, la reflexión. Nos tomamos un minuto no para mirarnos ni para hacer la gimnasia mental, sino para ver cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el sentido de nuestro trabajo. En estos espacios hay que discutir necesidades de salud, las divisiones de las tareas, porque la pregunta sería, ¿qué hacemos en estos espacios que son los colegiados? Bueno, discutimos las necesidades de salud, las tareas, los papeles para cada uno,
para consecuentemente, bueno, elaborar los planos, programas, metas, etcétera. Es necesario que cada equipo sea estimulado a reconstruir modelos o reprogramaciones recomendadas, o algo que hayan visto por ahí en otro lugar y que lo quieran intentar aplicar en el lugar donde se desempeñen. Y transcribir las metas, ponerle indicadores a esas metas y hacer que con estos indicadores funcionasen como analizadores del trabajo, esto nos va a dar un sentido y nos va a permitir evaluar en el cómo estamos o en el cómo vamos. Bueno, todo lo que sigue ahora tiene que ver también con lo que nosotros denominamos la supervisión matricial. Hay diferentes puntos acá que podemos estar trabajando en relación, pero lo que queríamos hacer énfasis, perdonen que pase un poquito más rápido, perdónenme. En síntesis, para no hacerlo tan tedioso y para darle un poco de participación a lo que ustedes quieran aportar, la propuesta antitaylorista básicamente se trata de reformar o refuncionalizar los antiguos servicios de los hospitales o también de los equipos de los propios centros de salud en esta lógica de unidades de producción que pueden ser unidades de generación de salud, suena de no, unidades generadoras de salud si se quiere y no de producción, porque también unidad de producción es una traducción del portugués del texto de Sousa, generar esta posibilidad en la cual cada unidad de producción tenga un coordinador, ese coordinador sesione en un colegiado con su equipo y se puedan definir metas para el año, y cómo se medirían esas metas, se analizarían, y tener en cuenta que también la dirección ejecutiva de la institución debe convocar a los coordinadores. No es lo mismo que convoque un jefe de servicio autoritario, donde solo se plantea lo que él dice, a que un coordinador que ya tiene en su valija de herramientas todos los documentos o procesos que se puedan haber generado en el marco de la participación en el colegiado. Por supuesto que la supervisión es muy importante para poder después ver cómo está funcionando esto. Y las funciones atribuidas a las direcciones intermedias, que en muchos lugares existen, serán sustituidas o por el sistema colegiado de dirección o por el sistema de supervisión matricial. Nosotros preferimos que el colegiado de dirección, que sería la instancia no superior sino transversal al colegiado o a la unidad de producción, es el espacio de trabajo en colegiado, valga la redundancia, entre el coordinador de cada unidad de producción y la dirección ejecutiva del establecimiento, junto con lo que llamamos colaterales, que son las otras jefaturas, normalmente jefaturas que pueden estar reconfigurándose, como por ejemplo los que tienen que ver con asesorías, los que tienen que ver con áreas específicas como personal, como gestión, o mejor dicho, gestión de recursos humanos dentro de la institución, por ejemplo. Así que bueno, lo que sigue también es un desarrollo teórico al respecto, y lo que tiene que ver con cogestión o cogobierno, que obviamente está sustentado en esta posibilidad de conformar el colegiado de dirección. Así como el coordinador tiene la función ejecutiva de una decisión que si se decidió en la unidad de producción, el director ejecutivo del establecimiento tiene la obligación ejecutiva de poner en marcha una decisión que se haya decidido en el colegiado de dirección. Se comprende, ¿verdad? Bueno, me gustaría poder intercambiar ahora las opiniones y lo que ustedes quieran agregar a esto que hemos conversado hasta aquí. Así que vamos a hacer jugar un poco la palabra si les parece. Me gustaría que alguien empiece emitiendo una opinión sobre esto. Hola Darío, buenas noches. Hola compañeros. En realidad más que una opinión es una pregunta
escuchando todo el Power es como que me queda mucho más claro digamos, en una institución grande como un hospital, y por ahí cómo se podría establecer este sistema bueno, en lugares más chiquitos, como por ejemplo en el que trabajo yo, que somos pocas personas y no tenemos tantas funciones. No sé si se entiende la pregunta. Sí, Gloria, mira, la idea de esto tampoco es dar una receta magistral de cómo se debe realizar un proceso antitaylorista. Seguramente cada lugar tiene sus particularidades. Yo recuerdo una vuelta en un congreso en San Luis, en el año 2001 creo que fue, donde de Sousa Campos estuvo charlando muy parsimoniosamente sobre esta propuesta, y después que él terminó de hablar, alguien que estaba en el fondo del auditorio señaló con el dedo y dice: che, todo lo que vos decís está muy bueno, pero decime, a ver, ¿cómo lo hacemos acá? Y la respuesta de Sousa fue: qué sé yo. Digo, en relación a esto, eh, insisto, no es una receta mágica. En cada lugar esto puede funcionalizarse, y no necesariamente en función del número de personas, porque si bien aquí hablamos de una estructura más orientada, o mejor dicho, de una organización más orientada a un hospital, bueno, un centro de salud donde hay un equipo que puede estar conformado por 7, 8 personas de diferentes disciplinas, con esas 7, 8 personas uno puede conformar a una unidad de producción o una unidad generadora de salud. Pero para ello, bueno, va a tener un espacio de sesión colegiada, que ¿cuál sería? La reunión de equipo. En esa reunión de equipo, bueno, hay que, seguramente después de 3, 4, 5, 10 reuniones, donde ya uno entra en confianza y puede estar planteando verdaderos problemas, y ya se terminó un poco la catarsis de los problemas que angustian más a los trabajadores, y empezar a ver también los problemas que están con la comunidad. Bueno, es probable que ahí se empiecen a tomar algunas decisiones. El director del centro de salud será el coordinador, mejor dicho, el que tendrá la voluntad ejecutiva de lo que se decida en esa reunión de equipo. Se comprende, o sea, la propuesta pasa un poco por ahí en relación a conformar el equipo de salud en una unidad de gestión, con un coordinador, y ese coordinador del centro de salud seguramente tendrá un espacio de trabajo con algún jefe de coordinadores de centros de salud, o jefe de área programática, o coordinador de su región, o el nombre que tenga. Pero bueno, será interesante que ese coordinador del centro de salud donde vos estás le proponga al jefe de área programática: che, ¿por qué no empezamos a funcionar de una manera diferente, en la cual no es que yo voy a tomar la decisión, todas las decisiones por vos, porque eso a nadie le gusta en términos de cómo se maneja el poder en nuestro medio? Pero sí vamos a sentarnos a discutir esta posibilidad. Yo vengo con el mandato de mi centro de salud, no es que un colegiado es una asamblea, no, un colegiado no es una asamblea, no nos equivoquemos, porque no es que ahí se vota, se levanta, no, no, se acuerda, no se vota, se acuerda una decisión. Es muy difícil desarrollarlo, por ahí nosotros alguna experiencia de eso por suerte hemos tenido, que no ha sido tan buena, pero es muy difícil acordar. Es un desafío, pero es un interesante avance democrático. No sé si eso responde más o menos en el marco de la propuesta, Sí, ¿no? sí, sí, Ahora, muy ¿quién claro. empuja esto? ¿Quién empuja esto? Y no sabemos quién. Puede ser vos, puedo ser yo, el que más ganas tenga. Aprovechar los momentos, los hiatos en el tiempo. Viene fin de año, ¿por qué no nos juntamos? Aprovechemos, mirá, tomemos unos mates, hagamos una ronda y conversemos. Conversemos por primera vez de los problemas, agarremos un cuaderno, anotemos cuáles son los problemas que estamos viendo en este centro de salud. Va a haber 20.000 problemas. Bueno, empecemos priorizando 5 o 10 problemas. Inventemos una estrategia para trabajar sobre esos 5 o 10 problemas. En esa decisión tiene que estar el coordinador del centro y todos los integrantes del equipo. Y ese documento después, bueno, va a servir, y propongámoslo en todo el 2018, y en febrero del 2018 lo lanzamos, y en junio hacemos la primera evaluación. ¿Y qué evaluamos? Y bueno, evaluamos si conseguimos que los turnos no se den más a las 5 de la mañana, por ejemplo. Evaluamos si verdaderamente pudimos bajar la demanda espontánea. No sé,
cosas que sean realmente problemas y que uno los pueda ver como problemas. Adelante. Sí, buenas noches. No, solamente decir que ahora me quedó mucho más claro lo que propone Sousa. Había leído la anti-Taylor y la verdad que tenía un montón de dudas en cuanto a cómo organizaba el tema de la unidad de producción y sobre todo los colegiados. No me había quedado claro, así que ahora lo entendí un poco más. Eh, y bueno, me parece que sí, por ahí en relación a lo que decía Gloria, digamos, yo me imagino que esto sería, digamos, más fácil por ahí de implementar, si bien, digamos, no es difícil por ahí compartimentalizar en unidades de producción en un centro de salud que es menos gente y es un lugar más chico que en un hospital, digamos. Y me quedaba la duda si las unidades de producción vendrían a hacer digamos, la división sería lo que hoy son los servicios dentro de un hospital, o tendrían otra finalidad estas unidades de producción. Eso es algo que me quedó ahí, digamos, como duda. Sí, Joana, en realidad de Sousa Campos habla de unidades de producción de salud, ¿no es cierto? No está hablando de unidades de producción en términos de la producción de manufacturas ni nada por el estilo, porque por ahí puede sonar a eso. Sí, en realidad son lo que nosotros entendemos como servicios, servicios históricos, y también en la organización que tenemos, porque no vamos a poder transformar en nuestra vida por ahí eh, esta organización. Sí la vamos a ir cambiando progresivamente, me parece, en eso yo soy más optimista. Pero sí, las unidades de producción son los antiguos servicios, que deben ser modificados en función de los problemas y de la progresividad del problema, y no desde el punto de vista de las profesiones o del aparato humano sobre el cual se está trabajando. ¿eh? Y uno lo puede homologar al centro de salud. Un centro de salud es una unidad de producción de salud, o es una unidad de producción de cuidados de salud, que se aglutina con otro centro de salud que está en la otra cuadra, en el otro kilómetro, etcétera, y también merece un espacio mensual, bimensual, de sesión en colegiado con los demás centros de salud, o al menos con representantes de los demás centros de salud, y el que tenga a cargo la coordinación de los centros de salud o la jefatura de área programática, para funcionar en un colegiado de centros de salud. Se entiende porque la problemática suele ser muy similar entre un centro y otro, y muchas veces hasta surgen dispositivos que pueden ser hasta artesanales para resolver problemas que, por ejemplo, tienen que ver con el abuso sexual infantil, por ejemplo. Cosas que superan muchísimas veces a la capacidad que tenemos los médicos de qué corno hacer ahí. Bueno, justamente en el intercambio, no con los demás médicos solamente, sino con los demás trabajadores de la salud, y las áreas que competan, porque se supone que un jefe de área programática o un coordinador de centro de salud, bueno, se supone, o un coordinador de centros, tienen una agenda de teléfonos a donde convocar si hay una problemática de abuso y está muy difícil de trabajarla. Bueno, yo tengo el teléfono de la subsecretaría de Niñez, tengo el contacto con la Defensoría, tengo esto, tengo lo otro, y si no, lo tengo que conseguir como coordinador de centros. Y lo tengo que convocar a la próxima sesión para ver cómo abordamos este problema, porque seguro no es solo de mi centro. No sé si se entendió la propuesta. Ladró el perro, dijo que sí, o no. Uno lo primero que piensa al leer esto es imposible. Estos están locos, ¿de dónde sacaron estos brasileros? Bueno, eh, los brasileros en esto vienen trabajando a partir obviamente del Sistema Único de Salud, tienen un marco que los favorece, pero yo me preguntaba, y con Emerson Merrick, que creo que han visto eh, el libro de cartografía del trabajo en salud, que está en la bibliografía, el año pasado en el Congreso de Medicina General en Bariloche, charlando ahí un ratito con Emerson Meri, preguntaba, ¿qué fue primero, el SUS o los colegiados? Dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, si vamos a esperar a tener el SUS en nuestro país para avanzar en esto, estamos en el horno.
Pero estos pequeños dispositivos antitayloristas que son propuestas contrahegemónicas, silenciosas, si se las puede llamar de esa manera, bueno, de a poco van instalando esta modalidad de trabajo. De a poco, ojalá fuera con la mayor velocidad posible, pero va a depender mucho de nosotros también, ¿no es cierto? Hola. Adelante, Gustavo. Bueno, sí, yo quería por ahí, ahora sí puedo cerrar un poco más algunas ideas de los módulos anteriores. Sobre todo me vuelvo a lo de Vilasa, cuando vimos la parte de redes. Me parecía interesante también tenerlo en cuenta esto, de todo, también con el módulo anterior, de esto, lo horizontal y lo vertical en estas redes, en esta forma de trabajo, y agregando el concepto de la cogestión, el cogobierno, de cómo se realiza la toma de decisiones, eh, y la dificultad, bueno, ante un sistema de salud fragmentado, en el caso de Tucumán, esto lo hablamos, bueno, cuando la visita en Tucumán de la supremacía del sistema en parte pública del provincial, pero que también a mí justo me toca en un área donde le toca a uno municipal. Estoy en un área de responsabilidad del municipio y los conflictos que eso genera, estando en un hospital tan hegemónico como el nuestro de Avellaneda, en el misma área y las competencias. Y en vez de generar una mesa donde se pueda debatir entre todos qué problemáticas de salud comunes tenemos, qué es lo que podemos articular, y compartir el servicio, compartir, por lo tanto, entender que las camas no son del hospital, no son del servicio pediátrico, que la atención, cuando uno habla del niño, de la embarazada, no compete estrictamente al especialista, esas dificultades que encontramos a diario y cómo combatirlas, incluso dentro de nuestra propia formación como medicina general, en el caso de la residencia donde yo estoy, de no convertirnos o no mimetizarnos como camaleones ante cada rotación y transformarnos en un poco y la sumatoria de todos estos, más un discurso por ahí lindo, que es lo que utiliza en estos momentos la CUS, que licuó todos estos contenidos, los, los descremados, pero lo utiliza como soporte para implementación. Digo, hoy teníamos una reunión sobre recupero de costo, y se esgrimían mucho estos conceptos, y yo irónicamente me reía de cómo lo utilizan para la mirada de todo esto sirve, pero se ordena cuando lo pensamos en el financiamiento del hospital. Todo esto sirve en la medida que lo utilicemos para atender sonriendo, y esa sonrisa repercute en plata que vamos a tener el fin de año, fin de mes, cuando sea que se realice el global de la recuperación de costos. Y también entender que por eso que vos planteás de lo silencioso, es silencioso y gatopardista al mismo tiempo, porque toma todo esto, toma todas estas herramientas y las transforma en elementos, incluso podría hasta conceptuales para llevar a cabo la CUS. Después, obviamente, ellos sacan como ejemplo todo lo bueno de Colombia, y todo nosotros analizamos como malo, pero utilizando el mismo modelo, el chileno y el colombiano. Y diciendo que el brasilero es deficiente por X cantidad de cosas, nosotros lo consideramos absolutamente positivo. No sé si se entendió las comparaciones. Sí, Gustavo, creo que sí, al menos. No sé el resto, si quieres seguir opinando, pero creo que fue muy clara tu opinión. Celia Iriart y Howard Maskin tienen un documento muy interesante sobre la transnacionalización de los servicios de salud, que fue en los 90 este trabajo que ellos realizaron, y hablan justamente de la reforma silenciosa, que yo también de alguna manera planteaba hace un rato, ¿no? De está bueno por ahí silenciosamente ir y meterse dentro de este enjambre. Pero bueno, de alguna manera esta ejemplificación del modelo chileno y el modelo colombiano como exitosos y justamente el brasilero como deficitario y de mala calidad es la estrategia para instalar la vuelta a los 90 en las organizaciones de los servicios de salud. Y de hecho,
dar por el inodoro con todas las propuestas antitayloristas que existen en el país, porque es verdad que existen en muchos centros de salud y hospitales, este, por más que pasen desapercibidos, pero las hay. ¿Alguien más que quiera opinar? Fíjense en la pantalla, eh, de alguna manera la propuesta antitaylorista imagina una metodología de gestión que sea capaz de combinar, por un lado, los coeficientes de democracia directa o participativa, en este caso como la nuestra, con la preservación de algún grado de unidad en torno de aquellos objetivos primarios de cada institución. Bueno, esto parece muy complejo de poder llevar adelante, pero es probable que si uno combina la democracia directa, que es nada más y nada menos que la participación de los trabajadores o de los equipos en la toma de decisiones a través de las unidades de producción de salud con sus respectivos coordinadores, y esta unidad alrededor de los objetivos que se plantee cada institución es una propuesta antitaylorista y por así decirla contrahegemónica también, ¿verdad? Así que quería señalarles eso. Gobernar junto, no solamente ser gobernado o imaginar el delirio de gobernarse, ignorando las imposiciones de la realidad. Bueno, a ver, eh, no solamente ser gobernado, gobernar en conjunto, o imaginar el delirio de gobernarse, ignorando las imposiciones de la realidad. Hay un texto que no está en la biografía, pero si a alguien después le interesa lo podemos incorporar, aunque ya es medio tarde y seguramente no les va a agradar, que es El líder sin Estado Mayor, que es un texto muy interesante de Carlos Matus, si alguien lo tiene y lo ha visto, si no se lo podemos facilitar, pero no lo vamos a colocar en el portal, pero si alguien lo quiere, en esto de imaginar el delirio de gobernarse ignorando las imposiciones de la realidad, tiene más que ver con la cuestión eh, de una dictadura, o sea, aquel que ignora las imposiciones de la realidad, obviamente que se transforma en una, este, en una dictadura. Y normalmente las instituciones funcionan en forma de dictadura, porque, o en general quiero decir, no todas, pero funcionan en forma dictatorial, con una mirada extraña al que opina diferente, con ciertos temores, con cuestiones autoritarias, etcétera. Así que, bueno, quería cerrar con esto y nuevamente si alguien quiere agregar algún comentario será bienvenido, y si no, vamos a cerrar la sesión. Escuchamos a alguien que quiera mencionar algún comentario, qué le ha parecido o si le parece absolutamente imposible de realizar en el lugar donde se desempeña. Aquí, hoy y a futuro, no solo hoy.
Bueno, ¿alguien hace algún aporte? Gustavo había preguntado si podemos mandar el texto por mail. Sí, si alguien más lo quiere, pídalo por favor, pero recuérdennos en un mail también para poder hacérselo llegar. Es un texto muy interesante de Carlos Matus. Les recordamos que el módulo 5 está en funcionamiento, que por favor eleven todas las tareas pendientes en el módulo 4, del módulo 4. Este módulo es bastante voluminoso, esperamos que no se agoten en el desarrollo. Por eso, Gloria, Gustavo, etcétera, por favor, mándennos un mail haciéndonos recordar porque de aquí cerramos la plataforma y no va a poder llegar. Pero bueno, si no lo vamos a mandar a colgar en la plataforma. Lo vamos a colgar como bibliografía no obligatoria. Ahí les va a llegar una información. Acabo de bajarlo en internet, dice Adrián. Perfecto. Muy bien. También nos interesa que ustedes participen y nos digan cómo van, qué les parece, si esto se está tornando demasiado denso, si consideran de que se puede hacer algún aporte diferente. Estamos dispuestos a escucharlos. Eh, Creemos firmemente en la necesidad de formar cuadros en salud y de formarnos todos como cuadros en salud, porque ninguno de nosotros tampoco está del todo formado, más bien deformado. Y por favor participen en las discusiones. Es muy rico para nosotros y también lo va a ser para ustedes. Así que buenas noches a todos y todas. Ah, y la grabación va a estar disponible, obviamente, ¿no? Después de unos minutos que la presentación termine. Buenas noches.